Se habló mucho en estos días de la situación que se planteó entre Cristina Alberto y Massa en relación al discurso que da Cristina el 24 de marzo, sin ni siquiera nombrarlo al presidente Alberto Fernández, es decir, no estaba ni presente, ni nombrado, ni mencionado. Presentada hacia el final a modo de agradecimiento por la locutora oficial diciendo gracias presidente o presidenta. Los rumores acerca de conversaciones y acercamientos entre Massa y Cristina, del propio 1 de marzo, cuando Alberto va a emitir el discurso inaugural de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, y aparentemente Massa y Cristina comparten un almuerzo de 6 horas. Parece que tenían mucho para charlar. Las contradicciones permanentes entre el presidente y la vicepresidenta. Y en todo caso el juego individual de Sergio Massa. Este editorial se llama El hombre irrelevante. Alberto. Cuando la Constitución de la Nación ordena y dice cómo se va a constituir, cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo, en el artículo 87 dice que el Poder Ejecutivo de la Nación va a ser desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación. Es decir, en su artículo 87, la Constitución ordena, manda, que el Poder Ejecutivo sea desempeñado por una persona. Sin embargo, la presunta coalición de gobierno, que no es una coalición de gobierno, en verdad. ¿Por qué digo esto? Porque se han repartido el poder. Una coalición de gobierno es alguien gobierna y se reparten ministerios, en fin. Esto es una coalición de gobierno que no es una coalición de gobierno, sino un triunvirato de gobierno. Y ahí hay una anomalía. Reitero, una coalición de gobierno es alguien gobierna y después tenés un reparto del poder hacia el gabinete. Podría ser. En otros países donde hay sistema parlamentarista es distinto. Acá es así y lo manda la Constitución. La Constitución dice el Poder Ejecutivo será ejercido por una persona, que es el presidente. ¿Qué ha hecho el Frente de Todos? El Frente de Todos ha producido una anomalía constitucional. Y es sacar, incumplir con el artículo 87 y gobernar a través de un triunvirato. Es decir, hay un poder ejecutivo colegiado. Porque el poder concretamente, en términos de hecho, no reside en el presidente. Reside en el cuerpo colegiado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el presidente envía como presunto poder ejecutivo al Congreso de la Nación un proyecto de ley y uno de los integrantes del triunvirato, que sería Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, modifica el proyecto de ley. Per se. Y nadie dice nada. Cuando en verdad, digamos, si lo manda el Ejecutivo, uno presupone que quien va a operar modificaciones puede ser la oposición, pero no el presidente de la Cámara. El Poder Ejecutivo Nacional envía el pliego para la designación de el fiscal general, digamos, del Procurador General de la Nación, que sería Rafecas. Ese es el candidato y el pliego es Rafecas. Y el Senado, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, no lo trata. ¿Por decisión de quién? De la vicepresidenta de la Nación. Entonces, es evidente que el poder no reside en el poder ejecutivo unipersonal que dice nuestra Constitución que debe desempeñar una persona la presidencia de la Nación,
sino que reside en un cuerpo colegiado, un triunvirato de gobierno. Un triunvirato de gobierno, además, que le va marcando la cancha a quien ellos mismos han elegido como representante de ese triunvirato en el Poder Ejecutivo. Digo, cuando Cristina dice, mi candidato a presidente o mi compañero de fórmula va a ser Alberto, en realidad lo que está diciendo es, le damos a Alberto la delegación del poder en el Ejecutivo del triunvirato de gobierno. Entonces, en verdad lo que hace Alberto, o lo que es Alberto Fernández, es apenas un representante del triunvirato de gobierno en uno de los poderes del Estado. Revirtiendo la manda constitucional. Digo, hay un incumplimiento de la manda constitucional, un cumplimiento obvio. Y hemos naturalizado esa situación anómala de desaparición efectiva del poder presidencial a manos de un reparto tripartito, donde además, para agravar aún más la situación, hay uno de sus términos de este reparto tripartito que prácticamente es irrelevante. Y es Alberto Fernández. Es la irrelevancia de Alberto Fernández, en quien han delegado desde el triunvirato, desde la conducción tripartita del poder, la representación de ese triunvirato en el Ejecutivo, pero además es el más irrelevante de todos, de los tres integrantes. Eso agrava aún más la licuación del mandato constitucional. El triunvirato claramente tiene anclaje del poder en la vicepresidencia del Senado de la Nación, de la vicepresidenta, perdón, y en el Senado de la Nación, con el apoyo invalorable de los senadores que representan a feudos del interior, feudos provinciales, que a su vez cada uno en su provincia licúa los poderes judiciales y legislativos y son alimentados por el propio peronismo. Esos feudos son alimentados por el propio peronismo. Me preguntarás por qué, si apenas tienen un puñado de votos y no son fundamentales en la elección de un presidente. Bueno, porque en realidad, cuando vos pensás el poder desde el Senado, lo que estás pensando es que necesitas los 2 senadores de cada provincia feudal. Y eso te ayuda ¿a qué? A tener mayoría siempre en el Senado. Y si vos perdés la elección nacional, en realidad lo que te da es el poder de la gobernabilidad para que el otro, sea Macri, sea quien sea, no pueda gobernar. Porque con esa mayoría permanente, constante e histórica, lograda a partir de los feudos, que son alimentados por el peronismo de manera permanente, porque en realidad son operacionales para el peronismo en el poder, hasta cuando no está en el poder, esa mayoría es la que impide reformas laborales que modernicen el sistema laboral en la Argentina, reformas de la ley sindical para que los sindicatos dejen de ser una mafia. Bueno, los privilegios de los que gozan las corporaciones peronistas de la Argentina. Entonces, el peronismo esta vez no solo se ha quedado con la licuación de las instituciones en los feudos, sino que además está extrapolando ese modelo al Estado Nacional. Y en esa extrapolación, insisto, violenta la manda constitucional del artículo 87, que dice textualmente que el Poder Ejecutivo de la Nación va a ser desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Hoy, tristemente, el reparto tripartito del poder ha producido el desgaste desde las propias instituciones del presunto delegado de ese reparto tripartito que tiene a su cargo la firma nada más del Poder Ejecutivo.
Y a su vez, los otros integrantes de este triunvirato, estamos hablando de la vicepresidenta y del presidente de la Cámara de Diputados, han vaciado de poder al hombre irrelevante que debiera tener el poder del Ejecutivo Nacional. Cuando Cristina aparece prácticamente en cadena nacional diciendo que no vamos a pagar la deuda, acusando a Estados Unidos de todos los males de la Argentina y haciéndose cargo de que gracias a ella hay vacunas en la Argentina. Cuando Sergio Massa es el que impulsa, por ejemplo, una reforma en ganancias, diciendo yo voy a contener a la clase media. Y a Alberto lo dejan pagando solamente los platos rotos, tratando de decirle al fondo que vamos a honrar las deudas. Y a Guzmán lo dejan pedaleando en el aire mientras está tratando de hacer mínimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues entonces, desde las propias instituciones que impone la República, están vaciando de poder al hombre que según la Constitución debiera tener el poder. El triunvirato de gobierno ha vaciado de poder, ha desgastado desde las propias instituciones al presidente, lo convirtió en irrelevante, en un cuadro al óleo que solo sirve a los efectos que en Argentina parezca que tenemos un presidente. La indignidad de Alberto Fernández ya es descomunal. Su cuasi inexistencia es irrelevante y acá la gravedad de la situación. Su cuasi inexistencia es irrelevante para el propio país, que acepta la desnaturalización de lo que manda la Constitución. Alberto Fernández no solo ya no gobierna, sino que ya no le importa a nadie. Y esa es la verdadera gravedad de estas circunstancias. Alberto Fernández es apenas hoy un hombre irrelevante. 10 de la mañana, 22 minutos.